Venga, entonces, comenzamos la parte de geometría, que sería el tema. Después paso lista, cuando esté entregando las pruebas de recuperación, superación, paso lista, ¿vale? Tema 9. Bien, 26 del 0, 4, 2, 0, 21. Muy bien. La geometría, según Herodoto, que era un... Voy a ponerme así, por favor, no les estoy dando la espalda, simplemente que estoy así más cómodo. Según Herodoto, la geometría nació en el antiguo Egipto. La civilización egipcia antigua, cuando las crecidas del Nilo borraban los mojones, las separaciones de las tierras. ¿Por qué? Porque los agricultores, cuando tenían tierras, en función de la cantidad de terrenos que tenían que pagarle más o menos impuestos al faraón. Entonces iban los agrimensores, o también llamados tensadores de cuerda, cada vez que había una crecida del Nilo. El Nilo, ellos tenían un calendario lunar, y claro, en función de las atracciones de la luna, el Nilo tenía crecidas periódicas y entonces borraba todas las separaciones y los lindes de la tierra. Y entonces tenían que ir los agrimensores o los tensadores, también se llamaban tensadores de cuerda, a volver otra vez a medir lo que era tuyo, lo que era mío. Pues claro, si tú tenías, por ejemplo, 20 metros cuadrados, bueno, ellos no medían así, y tú tenías 10 metros cuadrados y yo tenía 30 metros cuadrados, yo pagaba más al faraón que tú, ¿vale? Entonces, todo eso se hacía todos los años. Entonces ellos, al parecer, se hicieron bastante hábiles en la hora del cálculo de áreas y de polígonos, ¿no? Pero la geometría, tal y como hoy la conocemos, como una ciencia, como una parte de la matemática, como una ciencia, nació claramente en la antigua Grecia. Nació en el siglo VI a.C. ¿Vale? En el siglo VI a.C. apareció una figura, una introducción. En el siglo VI a.C. Puse cuarto. En el siglo VI a.C. nació una figura fundamental en la geometría que se llamaba Tales de Mileto. Tales de Mileto fue un sabio, un matemático y fue un sabio. Era un economista, era un mercader. Pasó parte de su vida viajando, aprendiendo el saber egipcio, aprendiendo el saber mesopotámico y, como no, pues desarrollando sus propias teorías también. De hecho, ahora debe ser conocido por todos el teorema que lleva su nombre, que es el teorema de Tales. ¿De acuerdo? Que cuando tenemos triángulos en posición de Tales son semejantes de esos triángulos, por así decirlo, simplificándolo muy rápido, ¿no? Discípulo de Tales fue Pitágoras, natural de la isla de Samos. Pitágoras es conocido porque es la primera persona que da una demostración del teorema que lleva su nombre, el teorema de Pitágoras. Al parecer era conocido ya por los egipcios y por los babilonios, el teorema de Pitágoras, pero solamente lo sabían aplicar a ciertos triángulos, no a todos. Y se cree que Pitágoras fue el primero que dio una demostración geométrica del mismo. Por eso se conoce como el teorema de Pitágoras. Estamos hablando en el siglo IV, antes de Cristo, ¿vale? En el siglo IV, el saber pasó a Atenas. Y ahí tenemos, pues, Demócrito, tenemos a Zenón, tenemos a Menecmo, tenemos a Arquitas, si no me falla la memoria, tenemos a Platón, también. Son todas figuras del pensamiento filosófico, pero que estaban muy relacionadas con el pensamiento científico, con el pensamiento matemático. Aquí en Atenas, en la escuela de Atenas, principalmente se dedicaron a estudiar tres problemas, que eran la cuadratura del círculo, la trixección del ángulo y la duplicación del cubo. Esos problemas hoy en día se sabe que no tienen solución con regla y compás. Con regla y compás, que era como trabajaban los griegos, se sabe que no tenían solución. Bien, pero ellos no lo sabían, porque ellos trabajaban siempre con regla y compás. Bueno, compás no, el compás es un... perdón, con regla y compás. Estaba pensando en el transportador. El transportador es un artilugio matemático muy sofisticado, ¿eh? Los griegos, de hecho, no lo conocían, el transportador, ¿vale? Los primeros transportadores, por así decir, fueron los astrolabios, ¿vale? Que era lo que usaban los marinos de la Edad Media para poder localizarse a través de la navegación, ¿vale? Bien,
Después de Atenas, de la escuela de Atenas, el saber pasó en el siglo III antes de Cristo, por lo visto, Alejandro Magno, hijo de Filipo, si no me falla la memoria, fundó la ciudad de Alejandría, en las orillas del Nilo. Y todo el saber pasó a Alejandría, se convirtió, por así decir, en la polis por excelencia, la ciudad por excelencia. En la escuela de Alejandría enseñaron 3 matemáticos muy importantes, que son, voy a decirlos por orden de importancia. El primero, Arquímedes de Siracusa. El segundo, yo pondría a Euclides. Y el tercero, Apolonio de Perga. Todo esto es lo que se llama, esta época se llama la época dorada de la matemática griega, de Golden Era o de Greek Mathematician. ¿Vale? Se llama la época dorada de la matemática griega. Estos 3 fueron auténticos genios, sobre todo Arquímedes. Arquímedes destacó no solamente en matemáticas, sino en hidráulica, en hidrodinámica, en estática, en cinemática, etcétera, etcétera. Euclides escribió un libro que se llamaba Los Elementos. Y solamente, junto con la Biblia, fue el libro que más trascendencia tuvo en la historia de la humanidad. Estuvo como libro de texto más de 2000 años. Hasta más o menos 1700, que fue cuando ya se escribieron otras obras de la categoría de los elementos de Euclides, será como libro básico de la matemática para los científicos. Si no me falla la memoria, son 13 libros, consta de 5 postulados y 465 proposiciones, si no me falla la memoria. Y ahí está todo el saber griego. La aritmética, la geometría, la teoría de las proporciones, la teoría de los números, bueno, pues la aritmética, y los sólidos platónicos, que son el cubo, el octaedro, hexaedro, icosaedro, etcétera, etcétera. ¿Y hoy en día se utiliza? Hoy en día es un libro de culto. Es un libro que yo, por ejemplo, no leí, pero sí que leí algunos capítulos, ¿vale? Y es prácticamente o mucha de la geometría o mucho del dibujo técnico que se da en bachillerato. Mucho del dibujo técnico que se da en bachillerato, tangencias, intersección de circunferencias ortogonales, ejes radicales, etcétera, etcétera, está ahí todo analizado en ese libro, ¿vale? Parte de 5 proposiciones o 5 axiomas y desarrolla toda la geometría basándose en esos 5 axiomas. Es una obra maestra, ¿eh? Es una obra maestra. Los que lo leen y los que lo comentan dicen que es una obra maestra. Yo no lo leí parte de capítulos, ¿vale? Del libro. Pero claro, desde el siglo III a.C. hasta más o menos 1640, la geometría se estancó. Era los elementos de Euclides, los elementos de Euclides, los elementos de Euclides, los elementos de Euclides. Sí que los árabes consiguieron separar la geometría de la trigonometría. Y la trigonometría nació como una separación, como una rama aparte de la geometría. La trigonometría que nosotros conocemos se la debemos a los árabes. La que vimos en los temas anteriores se la debemos a los árabes. Hay otra trigonometría que es también la trigonometría esférica, que es un poquitín más avanzada, que la verán ustedes seguramente en la universidad, sobre todo los que hagan ingeniería. Pero esa es, digamos, una evolución de la trigonometría plana, ¿de acuerdo? Bien, entonces en 1640 aparecen 2 figuras muy importantes, son Descartes y Fermat. Entonces empiezan a hacer una cosa, y es que tratan la geometría, pero aparte introducen una cosa muy importante que son las coordenadas. Esto es fundamental. Aquí es donde nace lo que se llama la geometría analítica. Esto es fundamental. Fundamental. Descartes en su libro Discurso del método, creo que es de 1642, y Fermat, si no me falla la memoria, de su obra Isagoge, lo analizan de forma independiente. Fermat era juez, era jurista.
pero era muy aficionado a las matemáticas. Y Descartes, aparte de ser matemático, era físico, era filósofo. Recordarán ustedes la frase, no sé si la habrán visto en filosofía: pienso, luego existo. ¿Vale? Esta es de René Descartes. ¿Vale? Bien. La obra de Fermat, al parecer, yo no la leí, pero al parecer dicen que es muy engorrosa. Y es una de las razones por las que la mayoría de los matemáticos siguieron las indicaciones que daba Fermat en su discurso del método. Y entonces hacen algo parecido a esto. Rompen en plano de esta manera, a esto lo llaman el eje X, aquí empiezan a dibujar curvas, y principalmente las dibujaban en el eje de las X positivas. Bueno, sería el eje de las Y positivo, porque ellos no rompían, Descartes y Fermat no rompían como nosotros rompemos. El eje Y no lo consideraban. No me digan por qué, no lo sé. Esto es posterior, la consideración del eje Y es posterior. Es posterior y bastante posterior. Estoy hablando que incluso es de principios de 1700. Bien, y esto fue un avance tremendo. ¿Por qué? Entonces, identifican puntos con coordenadas. Y entonces es lo que podríamos partir como el inicio de la geometría analítica. Nosotros, esta pequeña introducción histórica, es porque nosotros vamos a trabajar en el plano afín y euclídeo. Nosotros vamos a tener un plano, plano afín y euclídeo. Vamos a explicar qué significa cada cosa, ¿vale? Porque esto hay que introducirlo paso a paso. Yo el año pasado no lo hice, pero este año tengo que hacerlo porque tengo que decirlo ya con un cierto rigor. Entonces, yo aquí tengo un punto P y otro punto Q, que sé que existen. Y entonces ahora me pregunto, en este plano que no tiene ninguna curvatura, es un plano como puede ser el de la pizarra, como puede ser el de la mesa, como puede ser el del suelo, etcétera, etcétera, es un plano euclídeo. Euclídeo significa que no tiene curvatura, significa que yo puedo medir usando el teorema de Pitágoras, ¿vale? Esta distancia, desde aquí a aquí, la uso con la ayuda de los triángulos rectángulos, eso me dice el plano euclídeo, ¿vale? Yo digo que este punto P lo puedo trasladar a Q como así, ¿no? Digo, este punto P lo traslado a Q así, ¿no? ¿Sí o no? Matemáticamente, esto es una gilipollez desde el punto de vista geométrico. Pero si yo quiero dar una definición matemática formal de esto, ahí ya se complica un poquitín la cosa. Porque ya tengo que trasladar o mover. Y para trasladar necesito un elemento matemático más, que sería, repítalo, los vectores. Los vectores. Y entonces, yo para poder representar esto correctamente, mierda para mí, a ver. Para poder representar esto correctamente, yo necesito meter lo que se llama matemáticamente un espacio vectorial. Meter una entidad o un ente matemático donde vivan los vectores. Y entonces, en vez de definir el espacio vectorial e introducir otra estructura algebraica, por así decir, con otras propiedades distintas de los puntos, digo, fíjense ustedes, los matemáticos, lo listos que son, cojo el axioma de elección, el axioma, como habíamos hablado en la evaluación anterior, de axiom of choice, cojo el axioma de elección y digo, este punto es este si lo desplazo este vector, y afirmo de que existe ese vector. Pues lo meto, digamos, como hipótesis. Y digo, vale, según esta operación que hice ahora, el punto Q es el P más un vector U. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, digo, vale, joder, pues el vector U es
las coordenadas de P menos las coordenadas de... Perdón, las coordenadas de Q menos las coordenadas de P. O sea, extremo menos origen. ¿Quién entiende eso? O sea, que la descripción de un conjunto de puntos del plano, metiendo por el axioma de elección un vector, diciendo que existe un vector que me pasa de P a Q, yo puedo, aplicando la aritmética, esto es un poquitín más profundo, pero bueno, con que entiendan esto me sirve. Yo digo, vale, la diferencia entre esos dos puntos, entre las coordenadas de esos dos puntos, me va a dar las coordenadas del vector. Dicen ustedes, ¿esto funciona para cualquier par de puntos del plano? Pues vale, cojo y digo yo, vamos a ver qué pasa con este. Si este punto, vamos a llamar, por ejemplo, el punto A, digo que P lo traslado hasta A con un vector que voy a llamar W. Por lo tanto, A es P más W. ¿Cuáles son las coordenadas de W? Las coordenadas de W, digo, despejo y digo, extremo menos origen, ¿no? Extremo A y origen P. ¿Vale? Claro. Entonces aquí ahora me dicen, claro, tú ahí fijaste P. ¿Vale? Pues yo, en vez de fijar P, voy a ir a centrarme y decir, ah, vale, muy bien. En vez de coger el plano de esa manera, voy a coger lo que hacían los matemáticos de 1700. Esto lo llamo eje X, esto lo llamo eje Y, y esto de aquí lo llamo el origen. Y entonces digo, este vector, que voy a llamarlo U, que lo tengo ahí, este vector U, defino un vector U, defino este vector U, de tal forma que yo lo pueda mover por donde me dé la gana. Vaya, joder. Este vector U lo voy a poder mover donde me dé la gana. Copio y pego. Vale. Lo puedo mover ahí, 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 lo puedo poner otra vez ahí y lo puedo poner ahí. ¿Sí o no? Entonces, este vector U va a tener un par de coordenadas aquí, esto es el origen, que va a tener siempre 0, 0, y este va a tener coordenadas X, Y, ¿vale? Se llamará esto el punto P. Entonces digo que el vector U va desde el origen a P. Y digo, ¿cuánto vale el vector U según esto que tengo aquí? El vector U es el extremo menos el origen, o sea, X menos 0 y menos 0. Vale, ya tengo las coordenadas de cualquier vector, dígame. Quedan 5 minutos, vale, muy bien. Perfecto. Y digo, ¿cuánto vale el módulo de ese vector? El módulo de ese vector es, vale, pero si usted tiene aquí el teorema de Pitágoras, esto y esto con esto, tiene un triángulo rectángulo, por lo tanto, si se fijan, eso es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, ¿no? Por lo tanto, yo diría que el módulo, termino, el módulo del vector U es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí o no? Sí. De momento hasta ahí. Tarea para el miércoles que yo no voy a estar. Ejercicio 1. Representar a f de x igual a sur un coeficiente, un polinomio de segundo grado. 2x al cuadrado. 2x al cuadrado menos 9 No. dividido de x más 1. Vale, y ahora el b. Un polinomio de tercer grado. X al cubo. X al cubo menos 27 x al cuadrado más 5x. Ahora, ese. Representáis esos dos. El miércoles, ¿vale? Que yo no voy a estar. Bueno, no creo que me dé tiempo venir. ¿De acuerdo? Lo hacen ustedes en casa. Perdón, ustedes les toca venir aquí. Lo hacen ustedes aquí y los que están en casa lo hacen en casa. Muy bien. Y ahora, antes de entregar las notas a los que están aquí, voy a pasar lista a ver si pillo a alguien. Rápido. Vale, voy a parar la grabación